Le dieron 24 horas para abandonar lo único que le quedaba en el mundo. El banco dijo que su tierra no valía nada, pero no sabían que su abuela tenía un plan, y ese secreto estaba enterrado a 2 metros bajo tierra. Cuando el cristal se rompió, el destino de Rosa cambió. Encontró 12 de esas botellas, y lo que había dentro hizo que el oficial del banco cayera de rodillas. Hoy contaremos cómo un simple naranjo seco escondía una fortuna que nadie quería ver. Quédate con nosotros, porque el final de esta historia cambiará tu concepto sobre la herencia. El sonido del motor desvaneciéndose en el camino de tierra fue el silencio más doloroso que Rosa había escuchado en sus 30 y tantos años de vida. No era el silencio de la noche en el campo, lleno de grillos y el susurro del viento entre las hojas secas, sino un vacío pesado, una ausencia que parecía succionar toda la esperanza de su pecho. Estaba en la cocina, preparando un té de hierbas para calmar los nervios, cuando el ruido del coche deteniéndose bruscamente en la puerta la sobresaltó. Un escalofrío recorrió su espalda, un presentimiento sombrío que se confirmó con el golpe seco de un papel siendo pegado en la madera envejecida. Con las manos temblorosas, Rosa caminó hasta la ventana, espiando entre las cortinas descoloridas. Vio el coche negro del banco alejarse, dejando atrás solo el polvo del camino y un rectángulo blanco que parecía gritar contra la quietud de la mañana. Su corazón comenzó a latir desbocado, un tambor sordo que resonaba en sus oídos. Sabía lo que era. Las cartas de aviso, las llamadas ignoradas, las promesas vacías de un futuro mejor, todo había culminado en ese trozo de papel. Con la valentía que le quedaba, Rosa abrió la puerta y caminó hasta la reja. Sus ojos recorrieron las letras pequeñas, el sello frío e impersonal, orden de desalojo. 24 horas para desocupar la propiedad. 24 horas. La frase parecía burlarse de su angustia, de su lucha solitaria. Ellos no veían recuerdos, veían números. Para ellos esa tierra era solo una propiedad con deudas, un activo a liquidar. Pero ¿cómo se le ponía precio al lugar donde ella había aprendido a caminar, donde las risas de su abuela aún resonaban en los días de viento, donde cada árbol contaba una historia? Una ola de desesperación la invadió, haciendo que sus piernas flaquearan. Se apoyó en la reja, sintiendo la madera áspera bajo sus dedos. El sol, que comenzaba a subir en el cielo, parecía indiferente a su dolor, pintando el horizonte con tonos de naranja y dorado, una belleza cruel que contrastaba con la oscuridad que se instalaba en su alma. Era el fin. La casa, construida ladrillo a ladrillo por su abuelo, el huerto de naranjos que su abuela había cultivado con tanto cariño, todo sería arrebatado. La hipoteca, los intereses acumulados, la sequía implacable de los últimos años que había diezmado la cosecha, todo se sumaba a una sentencia de desalojo. No tenía dónde ir ni a quién recurrir. Sus padres habían partido temprano, y la abuela, su refugio seguro, se había unido a las estrellas hacía algunos años, dejándola sola para luchar contra un mundo que parecía determinado a aplastarla. Rosa sintió el suelo bajo sus pies, la tierra seca y agrietada, que parecía reflejar el estado de su propio corazón. Ese pedazo de tierra no era solo un terreno, era la extensión de su alma, el último vínculo con su familia, con sus raíces. Se acordó de su abuela, una mujer de manos callosas y ojos que brillaban con una sabiduría ancestral. La abuela siempre decía que la tierra era la madre de todo, que ella nutría, protegía y guardaba secretos. Rosa le había prometido a la abuela que cuidaría la tierra, que mantendría el legado vivo. Ahora en menos de 24 horas todo se perdería. Al final de esa tarde, con el papel del desalojo arrugado en su mano, Rosa caminó lentamente por el huerto, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo. Los naranjos, antes exuberantes y cargados de frutos, ahora exhibían ramas secas y hojas amarillentas, como brazos esqueléticos extendidos en súplica. El dulce aroma de las flores de naranjo, que antes llenaba el aire en primavera, había sido reemplazado por el olor seco de la tierra y el polvo. La única que aún insistía en mantenerse en pie, con un verde más vibrante y algunos frutos tercos, era la más antigua, plantada por su bisabuela. Era bajo ella donde Rosa siempre buscaba consuelo, un vínculo tangible con las generaciones que la precedieron.
Tocó el tronco rugoso del viejo naranjo, sintiendo la textura áspera bajo sus dedos. Las arrugas en la corteza parecían contar historias de siglos, de lluvias y sequías, de alegrías y tristezas. «Perdóname, abuela», susurró, la voz ahogada por la emoción. «No pude proteger lo que amabas. Fallé». Una lágrima solitaria rodó por su rostro empolvado, trazando un camino húmedo en la suciedad. El peso del fracaso era abrumador, una carga que parecía aplastarla. Mientras la luz disminuía, la sombra del naranjo se alargaba, abrazando el suelo con un manto oscuro. Rosa se sentó bajo sus ramas, buscando un último refugio. El aire estaba pesado, cargado no solo con el calor del día que se despedía, sino también con la desesperanza que la asfixiaba. Cerró los ojos, intentando alejar la imagen del camión de mudanza, de los hombres del banco, de los vecinos curiosos y quizás un poco satisfechos con la desgracia ajena. Fue entonces cuando una pequeña figura apareció en el límite del huerto. Era Lía, la hija de su vecina, una niña de unos 7 años con el cabello oscuro recogido en 2 trenzas despeinadas y los ojos grandes y curiosos. Lía no se acercó de inmediato. Se detuvo, observando a Rosa con una seriedad inusual para su edad, como si estuviera ponderando algo muy importante. Rosa no tenía fuerzas para alejar a la niña, ni para fingir que estaba bien. Solo la observó en silencio, sintiendo una ligera incomodidad por ser vista en su vulnerabilidad. Lía, sin decir una palabra, se sentó a una distancia respetuosa, jugando con una rama seca que encontró en el suelo. Sus ojos, sin embargo, no estaban fijos en la rama. Se movían del naranjo a Rosa, y de Rosa al naranjo, como si estuviera leyendo una conversación silenciosa entre ambas. No había burla en su mirada, solo una curiosidad pura y una especie de comprensión que Rosa no esperaba de una niña. La presencia de Lía, tan silenciosa y sin pretensiones, trajo un pequeño alivio a la angustia de Rosa. Era como si la niña, con su inocencia, reconociera el dolor sin necesidad de explicaciones. Rosa se preguntó qué pasaba por la cabeza de esa niña, que parecía tan a gusto en medio de su tristeza. Lía, por su parte, continuaba su observación, y una leve sonrisa apareció en sus labios, cuando una luciérnaga solitaria encendió su luz en la creciente oscuridad. De repente, Lía rompió el silencio, su voz pequeña pero clara, resonando en la quietud del atardecer. «Mi abuela decía que los árboles viejos guardan secretos», dijo ella sin mirar directamente a Rosa, sino al naranjo, y que los secretos más importantes no son los que se cuentan, sino los que se encuentran. Rosa sintió un escalofrío. Las palabras de Lía, tan simples y directas, tocaron una fibra profunda en su memoria. Se acordó de una tarde de infancia, bajo ese mismo naranjo, cuando su abuela, con una mirada misteriosa y una sonrisa enigmática, le dijo algo que nunca había tenido sentido. Ahora, con el ultimátum del banco resonando en su mente y las palabras de Lía sobre secretos y árboles, las palabras de la abuela volvieron con una claridad perturbadora, como un susurro del pasado que se negaba a ser olvidado. Rosa sintió un nudo en la garganta. Recordó aquella tarde de infancia, el sol cálido filtrándose por las hojas del naranjo, el dulce aroma de las flores y el suave sonido de la voz ronca y cariñosa de la abuela mientras le trenzaba el cabello. «Rosa, mi niña», había dicho la abuela con un brillo en los ojos que Rosa solo ahora comprendía. «Si el mundo te da la espalda, la tierra te abrazará. Busca el brillo que no viene del sol». En aquel entonces, la pequeña Rosa solo había asentido, más interesada en la historia que la abuela le contaba sobre las hadas del huerto que en cualquier consejo enigmático. Recordaba haber encontrado la frase un poco extraña, pero la abuela siempre hablaba de una manera que parecía mezclar la realidad con la magia. Ahora la frase resonaba en su mente como una orden, una última esperanza en medio de la desesperación que la consumía. Pasó la noche en vela, sentada bajo el naranjo, el papel del banco arrugado en su mano, pero la mente lejos de allí, reviviendo cada detalle de aquel día con la abuela. Cada susurro del viento parecía traer la voz de la abuela. Cada sombra danzante parecía apuntar a un secreto. El brillo que no viene del sol. ¿Qué podría ser?
Repasó cada recuerdo, cada conversación con la abuela, buscando una pista, un detalle que pudiera desvelar el misterio. La abuela era una mujer de pocas posesiones, pero de una sabiduría profunda, que veía el mundo de una manera diferente. Siempre decía que la verdadera riqueza no estaba en lo que se podía ver, sino en lo que se podía sentir y en lo que se podía guardar. Cuando entró a casa, el reloj en la pared de la cocina parecía burlarse de ella. Cada tic-tac, un cruel recordatorio del tiempo que se escapaba. Las horas se arrastraban, pero al mismo tiempo volaban. Rosa intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos, miedos y una pequeña pero insistente chispa de esperanza. La abuela no la habría dejado sin un camino, sin una salida. Se negaba a creerlo. Al amanecer el sol salió con una intensidad brutal, prometiendo otro día de calor sofocante. Los primeros rayos de sol pintaron el cielo de un rojo anaranjado, pero para Rosa era solo un recordatorio de que el plazo se estaba agotando. Sintió la garganta seca, la boca amarga. El cuerpo le dolía de cansancio, pero la mente estaba en alerta máxima. Se levantó, las piernas entumecidas pero con una nueva determinación. Si había una oportunidad, por pequeña que fuera, la tomaría. La abuela nunca se rendía, y Rosa no se rendiría ahora. Caminó nuevamente por el huerto, pero esta vez con una mirada diferente. Ya no era una mirada de tristeza y resignación, sino de búsqueda, de investigación. La tierra agrietada bajo sus pies, antes un símbolo de su derrota, ahora parecía esconder algo. Observó los naranjos, uno por uno, notando las diferencias, las marcas del tiempo, las cicatrices que cada uno llevaba. El huerto, que antes parecía un cementerio de esperanzas, ahora se transformaba en un mapa, un enigma a descifrar. La frase de la abuela martilleaba en su cabeza. El oro de la tierra no es lo que el sol ilumina, sino lo que el amor esconde en la oscuridad. Si un día la sed aprieta el alma, cava donde la sombra abraza la raíz. La sombra del naranjo, el más antiguo, el que ella había tocado la noche anterior, el que Lía había observado con tanta atención. La abuela siempre fue muy literal en sus metáforas, y Rosa comenzó a preguntarse si la sombra no era solo una figura de lenguaje, sino una indicación precisa. Rosa corrió a la pequeña despensa en la parte trasera de la casa, donde su abuelo guardaba las herramientas. El olor a tierra húmeda y metal oxidado llenaba la pequeña habitación. Encontró una pala vieja, con el mango de madera gastado y la hoja oxidada, pero aún fuerte. Era la pala de su padre, la misma que él usaba para cuidar la tierra, la misma que ella había visto tantas veces en sus manos callosas. La sostuvo con firmeza, sintiendo una conexión con el pasado, con la fuerza de su familia. El peso de la pala en sus manos era un recordatorio de que el trabajo arduo era una parte intrínseca de su herencia. Volvió al naranjo más antiguo. El sol ya estaba alto, y la sombra del árbol era corta y densa. Sabía que necesitaba esperar. La abuela había dicho, donde la sombra abraza la raíz, lo que significaba el punto más largo de la sombra, el momento en que el sol estaba más bajo. El atardecer. La espera era agonizante, pero Rosa sentía que estaba en el camino correcto. Mientras esperaba, Rosa sintió un hambre que no era solo de comida, sino de esperanza. Recordó cómo el lugar estaba vivo cuando su abuela vivía. Las cestas llenas de naranjas, el dulce aroma de las flores de naranjo en primavera, el zumbido de las abejas, el canto de los pájaros. La abuela siempre estaba en el huerto, cuidando los árboles, conversando con ellos como si fueran viejas amigas. Tenía una manera especial con la tierra, una conexión que Rosa sentía haber perdido, pero que ahora parecía estar reavivándose dentro de ella. El calor del mediodía era sofocante. Rosa se refugió bajo el porche de la casa, observando el huerto. La tierra parecía respirar, exhalando el calor acumulado. Sentía que había fallado a sus antepasados, que había dejado morir la tierra. Pero la voz de la abuela ahora no era de juicio, sino de aliento, un susurro de fe que la impulsaba. A media tarde, Lía apareció de nuevo. Esta vez, traía una pequeña cesta de mimbre, cubierta con un paño de cocina limpio. Se acercó a Rosa con una sonrisa tímida y le extendió la cesta. Dentro
Había 2 naranjas maduras recogidas de algún árbol más resistente y un trozo de pan de maíz. «Mi madre lo mandó», dijo Lía, la voz suave. «Dijo que usted debe tener hambre y que usted parece que va a necesitar fuerza». Rosa tomó la cesta, sorprendida y emocionada. «Gracias, Lía», dijo ella, sintiendo un nudo en la garganta. «Tu madre es muy amable. Y tú también». Lía solo asintió, sus ojos fijos en la pala que Rosa había dejado apoyada en la pared. «¿Va a acabar?», y preguntó la niña, con una curiosidad genuina, pero sin la presunción que Rosa temía. Rosa dudó por un momento, pero la honestidad en los ojos de Lía la convenció. «Voy a intentar encontrar algo que mi abuela escondió», respondió, sintiendo que podía confiar en esa niña. Lía no se rió, ni hizo preguntas sobre qué sería. Solo miró al naranjo y luego a Rosa, con un brillo en los ojos que parecía decir: «Yo sabía que había un secreto. Los árboles siempre guardan». El sol comenzó a bajar, y la sombra del naranjo más antiguo comenzó a extenderse, alargándose gradualmente por el suelo. Rosa sintió una ola de adrenalina. El momento estaba llegando. Tomó la pala, sintiendo el peso familiar del metal y la madera. Lía, sin ser invitada, se sentó nuevamente a una distancia segura, observando cada movimiento de Rosa con una atención concentrada. La niña no necesitaba explicaciones. Parecía entender la gravedad de aquel momento. Rosa respiró hondo, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Con cada palada de tierra que levantaría, estaría desenterrando no solo el pasado, sino quizás también el futuro, y la esperanza de que el brillo que no viene del sol finalmente se revelaría. Rosa clavó la pala en el suelo seco, sintiendo la resistencia de la tierra compactada. El primer golpe fue difícil. La hoja apenas penetró la superficie. Usó todo el peso de su cuerpo, el sudor escurriendo por su frente, la respiración agitada. La tierra estaba dura como piedra, como si no quisiera entregar su secreto, protegiéndolo con una terquedad ancestral. El sol continuaba descendiendo, pintando el cielo con tonos de fuego, y la sombra del naranjo se alargaba, abrazando la raíz del árbol con un contorno cada vez más definido. Rosa cavaba con una energía renovada, impulsada por la frase de la abuela y por la presencia silenciosa de Lía. La niña observaba, sus ojos grandes y oscuros, fijos en el punto donde la pala de Rosa encontraba la tierra. No hablaba, solo miraba como si estuviera presenciando un ritual antiguo y sagrado, un secreto siendo desvelado. Los vecinos, que pasaban en coche o a pie por el camino de tierra, notaban a Rosa cavando bajo el naranjo. Algunos disminuían la velocidad, lanzando miradas curiosas y luego de burla. «Rosa se volvió loca», gritó uno de ellos, el mismo que se había burlado de ella antes, un hombre corpulento llamado Don Manuel, conocido por su lengua afilada y su falta de empatía. «La deuda la hizo perder la cabeza. La tierra está muerta, mujer. No va a brotar dinero de ahí». Otros movían la cabeza en desaprobación, lamentando la locura de la joven que no aceptaba la realidad, mientras sus esposas cuchicheaban sobre la vergüenza que Rosa estaba trayendo a la familia. Rosa no respondió. No tenía tiempo para sus palabras vacías. Con cada palada de tierra, sentía que estaba desenterrando su propia valentía, su propia dignidad. El dolor en los brazos y en la espalda era intenso. Los músculos protestaban con cada movimiento, pero la determinación era mayor. Se negaba a ser la víctima que ellos esperaban. La abuela siempre decía que la opinión de los demás era solo el ruido de quien no tenía su propia melodía para tocar. Y Rosa se aferraba a esa verdad. Lía, sentada a pocos metros, parecía ajena a los comentarios de los adultos. Estaba concentrada en observar las hormigas que cargaban pequeños trozos de hoja, como si estuviera aprendiendo algo importante de ellas. De vez en cuando, sus ojos se volvían hacia Rosa, y una pequeña sonrisa de aliento casi imperceptible aparecía en sus labios. Era una sonrisa que decía: «Continúa, yo creo en ti». Las hormigas tampoco se rinden. La sombra del naranjo alcanzó su punto máximo, cubriendo un área considerable alrededor de la raíz. Rosa cavaba con más ahínco. El sonido de la pala raspando la tierra era el único sonido que importaba. Sentía que estaba cerca, que la abuela no la habría engañado. La frase «el brillo que no viene del sol» resonaba,
y ella se preguntaba qué sería. ¿Una piedra preciosa? ¿Un objeto antiguo? Con cada golpe de la pala, la expectativa crecía, mezclada con el miedo de que todo fuera solo una ilusión. El sudor escurría por su rostro, empañando su visión. Las manos estaban en carne viva, pero no se detenía. La imagen del oficial del banco, del camión de mudanza, de la puerta cerrada, todo eso la impulsaba. Necesitaba encontrarlo. Necesitaba probar que la abuela tenía razón, que su amor era un tesoro. De repente el metal de la pala golpeó algo sólido. No era una piedra ni una raíz gruesa. El sonido fue diferente. Un tintineo amortiguado pero inconfundible que resonó en el silencio del atardecer. Rosa se detuvo jadeando, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Un ritmo frenético que parecía querer salirse por la boca. Soltó la pala y comenzó a limpiar la tierra con las manos, sin importarle el dolor de las uñas, rompiéndose, o la suciedad que se acumulaba bajo ellas. Cada movimiento era cuidadoso, preciso, como si estuviera desenterrando algo de valor inestimable. Allí, entre las raíces retorcidas del naranjo, el cuello de una botella de vidrio oscuro brillaba bajo la luz tenue del crepúsculo. Era real, el secreto estaba vivo. Una ola de alivio e incredulidad la invadió, mezclada con una punzada de miedo. Sacó la botella con cuidado, sintiendo el peso de la historia en sus manos. La botella estaba sellada con una cera rojiza y gruesa, como un sello antiguo, intacta por el tiempo. Lía, que se había acercado silenciosamente, señaló la botella con un dedo pequeño, los ojos muy abiertos. «¿Es un tesoro?», preguntó la voz baja y llena de admiración, casi un susurro. Rosa miró a la niña, sus ojos llorosos, una sonrisa temblorosa en los labios. «Creo que sí, Lía», respondió, sintiendo las lágrimas rodar. La botella era más que un objeto. Era la prueba de que la abuela estaba con ella, incluso después de partir. Era la confirmación de que el amor de quien nos crió nunca muere, y que a veces se manifiesta de maneras que uno menos espera. El corazón de Rosa casi se le sale del pecho. La botella en sus manos era más que vidrio y cera. Era la materialización de una esperanza que había perdido, un vínculo tangible con el pasado que se negaba a ser olvidado. Lía, con sus ojos grandes y curiosos, observaba cada movimiento de Rosa, como si estuviera presenciando un espectáculo mágico, un secreto siendo desvelado ante sus ojos infantiles. El clink de la pala contra el cristal aún resonaba en el aire, un sonido que había roto el silencio de la desesperación y abierto una rendija a la luz. Rosa llevó la botella al porche, donde la luz de la linterna que había traído era más fuerte. Con las manos temblorosas, examinó el sello de cera roja. Era un trabajo cuidadoso, hecho con precisión como todo lo que su abuela hacía. Recordó a la abuela derritiendo cera para sellar compotas de frutas, el olor dulce y afrutado que llenaba la cocina, mezclado con el aroma de canela y clavo. Ahora el olor que emanaba de la botella era diferente. Un aroma sutil de lavanda y tierra guardada, una fragancia que traía recuerdos de armarios antiguos, de hierbas secas colgadas y de un tiempo en que la vida parecía más simple y segura. Con un cuchillo de bolsillo que encontró en el cajón de la cocina, un regalo de su padre, Rosa rompió cuidadosamente el sello. La cera se partió con un chasquido seco, revelando la abertura de la botella. Un soplo de aire antiguo escapó, llevando consigo el olor a lavanda, ahora más intenso, casi embriagador. Miró dentro, el corazón latiéndole fuerte, un ritmo frenético que parecía querer explotar en su pecho. La expectativa era casi insoportable. Allí dentro el milagro, fajos de dinero, cuidadosamente enrollados en plástico transparente y atados con las cintas de pelo que la abuela usaba. Cintas de satén de colores, algunas descoloridas por el tiempo, otras aún vibrantes, las mismas que la abuela usaba para sujetar sus trenzas cuando era niña, o para atar los pequeños ramos de flores silvestres que recogía en el campo. Rosa no podía creer lo que veía. No era una pequeña cantidad, era una suma considerable, mucho más de lo que esperaba, más de lo que jamás había soñado tener. Con las manos aún temblorosas, sacó los fajos de dinero. Cada uno estaba envuelto en un plástico transparente, protegiendo los billetes de la humedad y del tiempo,
un testimonio de la previsión y el cuidado de la abuela. Y entre los fajos había algo más, una nota, escrita a mano, con la caligrafía elegante y un poco temblorosa de la abuela, que Rosa reconocería en cualquier lugar. La desdobló con cuidado, temiendo que el frágil papel se deshiciera en sus manos. «Para que el sol nunca deje de brillar en tu huerto», decía la nota, las palabras de la abuela pareciendo susurrar en sus oídos. Y debajo de la frase, un mapa dibujado a mano, simple pero detallado, señalando otros árboles en el huerto. No solo una botella, sino varias. Una fortuna escondida. Un legado de amor y previsión, esparcido por toda la extensión de la tierra que estaba a punto de perder. Rosa sintió las lágrimas rodar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud, de una alegría profunda que hacía mucho tiempo no sentía. La abuela no la había abandonado, había planeado todo, previendo la tormenta que Rosa estaba enfrentando ahora. Ese dinero no era solo papel, era la prueba del amor incondicional de su abuela, un amor que trascendía la muerte, un regalo que venía del pasado para salvar el futuro. Lía, que se había acercado aún más, miraba el dinero con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta de sorpresa. «¿Es mucho dinero, Rosa?», la preguntó la voz, un susurro casi inaudible. Rosa sonrió, una sonrisa genuina que no sentía hacía mucho tiempo, una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Es suficiente», Lía respondió. «Es suficiente para salvar el huerto. Y quizás un poco más». La niña no preguntó cómo había llegado el dinero allí, ni por qué estaba escondido. Su mente infantil aceptaba el milagro, con la misma naturalidad con que aceptaba las historias de hadas y los secretos de los árboles. Solo miró el mapa en las manos de Rosa, y luego al huerto oscuro, como si ya estuviera imaginando las otras botellas, los otros secretos, esperando ser desenterrados. «Tu abuela era lista», dijo Lía con una pequeña sonrisa. Ella también sabía que la tierra guarda todo. Rosa sintió una energía renovada. El cansancio de la noche en vela y del trabajo pesado desapareció, reemplazado por una urgencia, una emoción. No estaba sola. La abuela estaba con ella. Y Lía, con su presencia silenciosa y su fe infantil, era un recordatorio constante de que la esperanza aún existía y que los milagros podían ocurrir en los lugares más inesperados. Con el mapa en mano, Rosa sabía lo que tenía que hacer. La noche sería larga, pero ya no sería de desesperación. Sería una noche de descubrimientos, de desenterrar no solo dinero, sino la historia de una mujer extraordinaria que había dedicado su vida a proteger el futuro de su nieta. Miró el huerto, ahora bajo la luz de la luna, y sintió que cada árbol guardaba un pedazo de la abuela, esperando ser revelado, un secreto protegido por el tiempo y por el amor. La noche sería larga, pero ya no sería de desesperación. Sería una noche de descubrimientos, de desenterrar no solo dinero, sino la historia de una mujer extraordinaria que había dedicado su vida a proteger el futuro de su nieta. Rosa tomó la pala nuevamente. El mapa de la abuela cuidadosamente guardado en el bolsillo de su delantal, sintiendo el papel gastado contra su piel. La primera botella había sido un shock, un milagro. Las próximas serían un viaje, una conversación silenciosa con el pasado, una inmersión en los recuerdos de su abuela, Lía, que se había acurrucado en un rincón del porche. Observaba a Rosa con los ojos entrecerrados, luchando contra el sueño que se empeñaba en llegar. «¿Vas a acabar más?», preguntó la voz soñolienta, pero con un tono de expectativa. Rosa asintió, una sonrisa cansada pero feliz en sus labios. «Sí, Lía, la abuela nos dejó más secretos para encontrar. Muchos secretos». La niña sonrió, una sonrisa dulce y confiada, y cerró los ojos, quedándose dormida allí mismo, bajo la protección del porche y de la esperanza recién descubierta, confiando plenamente en Rosa. Rosa volvió al huerto. La luz de la luna llena bañaba los árboles, creando sombras largas y misteriosas que bailaban en el suelo. El mapa de la abuela era simple, pero preciso. Cada X marcaba el lugar de un naranjo específico, y la caligrafía de la abuela indicaba un año al lado de cada marca. 12 botellas, 12 años de silencio y ahorro, 12 capítulos de una vida dedicada al amor.
Comenzó por la segunda marca en el mapa, un naranjo un poco más alejado, cerca de la cerca que dividía su propiedad de la del vecino. La tierra parecía un poco menos resistente ahora, como si supiera que estaba a punto de revelar sus tesoros, o quizás era la propia Rosa la que estaba más fuerte, más determinada. Cavaba con un ritmo constante, la mente llena de preguntas sobre la abuela. ¿Cómo había hecho eso? ¿Cómo había logrado guardar tanto dinero sin que nadie lo supiera? La abuela, una mujer sencilla que vivía de su pequeña huerta y de la venta de bordados y dulces en la feria del pueblo, parecía tener un secreto mucho mayor de lo que Rosa jamás había imaginado. Con cada botella desenterrada, un nuevo pedazo de la historia de la abuela se revelaba. La segunda botella, marcada con 1998, contenía billetes enrollados en un trozo de tela que Rosa reconoció como de uno de sus vestidos de infancia, un pequeño vestido azul con flores bordadas que la abuela le había hecho. La tercera, 1999, estaba envuelta en un pañuelo de cabeza que la abuela usaba para trabajar en el huerto, un pañuelo de algodón con un suave olor a tierra y sudor. Cada botella era un capítulo de la vida de la abuela, un testimonio de su dedicación y amor, un pedazo de su alma guardado para el futuro. Rosa se dio cuenta de que la abuela no confiaba en los bancos, confiaba en la tierra, en su capacidad de guardar secretos y de proteger lo que era valioso. La abuela, que vendía sus bordados y dulces en la feria del pueblo, guardaba cada moneda, cada centavo, previendo la tormenta que Rosa estaba enfrentando ahora. Era un ahorro silencioso, hecho con sacrificio y una visión de futuro que nadie más parecía tener. Rosa recordó cómo la abuela siempre guardaba monedas en vasijas de barro escondidas por la casa, diciendo que nunca se sabe cuándo la lluvia va a dejar de caer. El tiempo volaba. Rosa cavaba, desenterraba, abría las botellas y guardaba el dinero y las notas en una caja de madera que había traído de la casa, una caja antigua que la abuela usaba para guardar sus hilos de bordar. El olor a lavanda y tierra guardada se mezclaba con el aroma de los naranjos, creando una atmósfera casi mágica, un vínculo entre el pasado y el presente. Sentía la presencia de la abuela allí, en cada botella, en cada billete, en cada trozo de tela, como si la abuela estuviera susurrando en su oído, guiando sus manos. La madrugada avanzaba, y el cansancio comenzaba a pesar, los músculos protestando con cada movimiento, pero la adrenalina y la emoción la mantenían en movimiento. Encontró la cuarta, la quinta, la sexta botella. Algunas estaban más profundas, otras más superficiales. La abuela había esparcido sus tesoros por el huerto, como si quisiera que Rosa explorara cada rincón de aquel lugar que tanto amaba, que se reconectara con la tierra y con sus propias raíces. Cuando el sol comenzó a despuntar en el horizonte, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y dorado, Rosa había encontrado 11 de las 12 botellas. El dinero acumulado era una cantidad impresionante, mucho más de lo que imaginaba, suficiente para pagar la deuda y aún sobraría. Se sentó exhausta, pero con el corazón desbordante de gratitud. La abuela le había dado no solo una fortuna, sino una lección de vida, una prueba de amor que la fortalecía de una manera que el dinero solo jamás podría. Lía, que había despertado con la luz del amanecer, se acercó a ella, los ojos aún soñolientos, pero con un brillo de expectativa. ¿Encontraste todo?, Ray preguntó, la voz un susurro mientras se frotaba los ojos. Rosa sonrió señalando la caja de madera. Casi todo, Lía, falta una. La última. La niña miró el mapa, y luego al último naranjo marcado, el que estaba más cerca de la puerta. Rosa sintió que la última botella guardaba no solo dinero, sino el mensaje final de la abuela, el cierre de un ciclo, la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de su vida. La noche sería larga, pero ya no sería de desesperación. Sería una noche de descubrimientos, de desenterrar no solo dinero, sino la historia de una mujer extraordinaria que había dedicado su vida a proteger el futuro de su nieta. Rosa y Lía caminaron juntas hasta el naranjo más cercano a la puerta, el último marcado en el mapa. El sol ya estaba alto, y el día prometía ser tan cálido como el anterior, pero la exhaustión de Rosa estaba ahora templada por una euforia silenciosa, una sensación de deber cumplido y de esperanza renovada.
Ella clavó la pala por última vez, la tierra cediendo con más facilidad, como si el huerto estuviera finalmente entregando todos sus secretos, exhalando un suspiro de alivio. Lía se sentó al lado, observando con la misma concentración de antes, pero ahora con una sonrisa de anticipación, sus ojos brillando con la emoción del descubrimiento inminente. En pocos minutos la pala de Rosa golpeó el cristal. El sonido esta vez fue de victoria, un tintineo claro y resonante que parecía celebrar el triunfo. La botella era idéntica a las otras, sellada con la misma cera roja, intacta por el tiempo. Rosa la abrió con cuidado, el olor a lavanda y tierra guardada una vez más llenando el aire, trayendo consigo los recuerdos de la abuela. Dentro, además de los fajos de dinero, había un pequeño envoltorio de tela, un tejido suave y delicado que Rosa reconoció como de un pañuelo que la abuela siempre usaba. Al desdoblarlo, Rosa encontró un medallón de plata, el mismo que su abuela usaba todos los días, colgado de un cordón de cuero gastado, y una última nota. «Mi querida Rosa», decía la caligrafía familiar, un poco más débil ahora, pero aún reconocible. «Este medallón es para ti. Me recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se protege. Cuida la tierra, cuida el huerto, y Él te cuidará a ti. Y recuerda, el amor de quien nos crió nunca muere. Se queda plantado esperando el momento en que más lo necesitamos. Que este brillo que no viene del sol ilumine tu camino». Rosa sostuvo el medallón, sintiendo el calor de la plata en su palma. Era un símbolo, una bendición, un legado. La abuela le había dado no solo la salvación financiera, sino también la confirmación de que era amada, de que su legado era importante, de que no estaba sola. Lía, que había leído la nota por encima del hombro de Rosa, tocó el medallón con un dedo pequeño. «Es bonito», dijo ella con un brillo en los ojos admirando el objeto. La abuela Rosa siempre lo usaba. El sol ya estaba alto cuando Rosa terminó de guardar el dinero y el medallón en la caja de madera. Miró el huerto, ahora bajo una nueva luz. Los naranjos, antes símbolos de su pérdida, eran ahora guardianes de un tesoro, testigos de un amor que desafiaba el tiempo. Ya no estaba sola. La abuela estaba con ella, y Lía, con su presencia silenciosa y su fe infantil, era un recordatorio constante de que la esperanza aún existía y que los milagros podían ocurrir en los lugares más inesperados. El sonido de un coche acercándose por el camino de tierra rompió el silencio del huerto. Era el oficial del banco. Rosa sintió un escalofrío, pero esta vez no era de miedo, sino de una determinación fría, de una fuerza que no sabía que poseía. Estaba lista. El plazo de 24 horas estaba terminando, pero tenía en sus manos la prueba de que el amor de su abuela era más poderoso que cualquier deuda. Lía, percibiendo el cambio en la atmósfera, miró a Rosa. «¿Vinieron?», preguntó la voz un poco más seria, sus ojos fijos en el camino. Rosa asintió, una sonrisa confiada en sus labios. «Sí, Lía, pero hoy las cosas serán diferentes, muy diferentes». La niña, sin dudar, tomó la mano de Rosa. Era un gesto simple, pero que transmitía una fuerza inmensa, una complicidad que trascendía la edad. Los vecinos, atraídos por el coche del banco, comenzaron a aglomerarse en la puerta. Los mismos rostros que se habían burlado de ella la noche anterior, ahora observaban con una curiosidad mórbida, esperando el desenlace de aquella historia. El oficial del banco, un hombre de traje impecable y expresión austera, bajó del coche, seguido por dos hombres que parecían ser del equipo de mudanza, con uniformes azules y semblantes serios. «Señora Rosa», dijo el oficial, su voz fría y formal resonando en el aire de la mañana. «El camión llegó. El plazo se agotó. Por favor, coopere. No queremos problemas», señaló el camión de mudanza que acababa de estacionar detrás de su coche, un monstruo de metal que parecía listo para engullir todo lo que Rosa poseía. Rosa, con Lía a su lado, caminó hasta la puerta. No estaba llorando. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una determinación inquebrantable, con la luz de una victoria inminente. Sostenía la caja de madera con firmeza, el peso del dinero y del medallón de la abuela dándole una fuerza que nunca había sabido que poseía. Los vecinos observaban en silencio,
esperando lo inevitable, la humillación de Rosa, la pérdida de su tierra. Pero lo que estaban a punto de presenciar no era una derrota, sino una victoria, un milagro que había brotado de la tierra. Rosa se detuvo frente al oficial del banco, la cabeza erguida, los ojos fijos en los suyos, sin desviar la mirada. Lía, a su lado, apretaba su mano con una fuerza sorprendente para una niña, como si estuviera transmitiendo toda su pequeña, pero poderosa, fe. Los vecinos, aglomerados en la puerta, esperaban el desenlace, algunos con pena, otros con la satisfacción discreta de quien ve la desgracia ajena, y unos pocos, como la madre de Lía, con una esperanza silenciosa. «Señora Rosa», el oficial repitió, la voz un poco impaciente, su mirada fija en el papel de desalojo en su mano. «El camión está listo». El plazo se agotó. «Por favor, coopere». Le extendió un formulario indicando dónde debía firmar para formalizar el desalojo, un gesto que parecía querer apresurar lo inevitable. Rosa no tomó el papel. En cambio, abrió la caja de madera que llevaba, revelando su contenido. Dentro, los fajos de dinero cuidadosamente organizados brillaban bajo la luz del sol de la mañana, un espectáculo inesperado. El oficial del banco, que esperaba lágrimas y súplicas, se quedó sin palabras. Sus ojos se abrieron de par en par, y la expresión austera que mantenía dio paso a un shock genuino, una sorpresa que no podía disimular. «Puede mandar el camión de vuelta», dijo Rosa, su voz firme y clara resonando en el silencio del huerto, cortando el aire como una cuchilla afilada. «Aquí está el valor de la deuda, con los intereses». Colocó la caja sobre el capó del coche del oficial, revelando el monto total. Era una cantidad que superaba con creces lo que él esperaba, una suma que haría a cualquiera dudar de sus propios ojos. Los vecinos murmuraron, algunos impactados, otros incrédulos. El hombre que se había burlado de ella la noche anterior, don Manuel, ahora tenía la boca abierta, sin poder emitir un sonido, sus ojos fijos en el dinero. La justicia se hacía ante los ojos de todos, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Un silencio de asombro y admiración. El oficial del banco tomó uno de los fajos, examinando los billetes con desconfianza, como si esperara encontrar alguna falsificación. «¿De dónde salió esto?», preguntó, la voz ronca, casi un susurro, su postura antes imponente, ahora vacilante. Rosa sonrió, una sonrisa que llevaba la sabiduría de su abuela y la fuerza de la tierra, una sonrisa que irradiaba confianza. «Digamos que mi abuela tenía un plan B», respondió ella con un brillo en los ojos. Ella no confiaba en los bancos, pero confiaba en la tierra para guardar sus secretos, y la tierra, como siempre, fue fiel. Él intentó argumentar, hablar sobre la legalidad, sobre el origen del dinero, sobre la necesidad de investigar. Pero Rosa lo interrumpió, su voz cobrando aún más fuerza. «El dinero es limpio, señor, fruto de años de trabajo honesto y ahorro silencioso de una mujer que sabía el valor de cada centavo. Y está aquí, frente a usted, suficiente para cubrir todo y un poco más». Señaló el resto del dinero en la caja. «Lo que sobre es mío. Y por favor, cierre la puerta por fuera. Esta tierra tiene dueña y se llama Memoria. Y ahora también se llama Rosa». El oficial, sin más argumentos, tomó el dinero, aún en shock, su mente intentando procesar lo que acababa de suceder. Firmó los papeles de liquidación, la mano temblándole ligeramente, el bolígrafo casi resbalándose de sus dedos. La humillación estaba estampada en su rostro, una inversión completa de la situación que él esperaba. Se volvió hacia sus hombres, que ya estaban descargando algunas cajas del camión, con expresiones confusas. «Pueden irse», dijo él, la voz baja. «No hay nada más que hacer aquí. La propiedad está saldada». Los hombres del camión, confusos, volvieron a guardar las cajas. El camión de mudanza dio media vuelta y partió, llevándose consigo la amenaza que pendía sobre la casa de Rosa. Los vecinos, en silencio, comenzaron a dispersarse, algunos con miradas de admiración, otros con la vergüenza de quien había juzgado precipitadamente, y algunos, como la madre de Lía, con una sonrisa de alivio y orgullo. Lía, que había soltado la mano de Rosa, ahora sonreía abiertamente, saltando de alegría. «Lo sabía»,
exclamó ella con la alegría pura de una niña. Sabía que lo lograrías. Rosa se arrodilló y abrazó a la niña con fuerza, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. «Lo sabías, ¿verdad, Lía?», dijo ella, la voz ahogada por la emoción. «Fuiste la única que creyó. Me diste la fuerza para continuar». La niña asintió, sus ojos brillantes. «Mi abuela decía que los árboles viejos guardan secretos, y que los secretos más importantes no son los que se cuentan, sino los que se encuentran. Y usted los encontró». Rosa miró el huerto, a los naranjos que habían guardado el tesoro de su abuela. Sintió una paz profunda, una sensación de pertenencia que había sido robada por el miedo. La tierra era suya y ella la había salvado. Pero la victoria no era solo financiera. Era la victoria de la fe, de la resiliencia y del amor, un amor que había atravesado el tiempo y la muerte para protegerla. En los meses que siguieron a aquel memorable enfrentamiento en la puerta, el huerto de naranjos de Rosa experimentó una transformación notable, renaciendo de las cenizas de la sequía y la desesperación. Con el dinero de la abuela, pudo invertir en la tierra, comprando un sistema de riego que traía agua fresca y abundante a cada árbol, abono orgánico para nutrir el suelo y nuevos plantones para reemplazar los árboles más secos y enfermos. El agua corrió nuevamente por los canales, llevando vida a cada rincón del huerto, y el murmullo del agua era una melodía de esperanza. Rosa trabajó incansablemente, día tras día, desde el amanecer hasta el atardecer, honrando la memoria de su abuela. Aprendió sobre la tierra, sobre las necesidades de los naranjos, sobre los ciclos de la naturaleza. Lía, la pequeña vecina, se convirtió en su sombra, su ayudante fiel. La niña pasaba horas en el huerto, observando las plantas, aprendiendo los nombres de las flores y de los insectos, siempre con esa curiosidad silenciosa y atenta. Ayudaba a regar los plantones, a recoger las naranjas maduras y a espantar a los pájaros que intentaban picotear los frutos. Juntas, plantaron nuevos árboles, cuidaron los antiguos y restauraron la vitalidad del huerto. El aroma de las flores de naranjo volvió a perfumar el aire en primavera. Un olor dulce y embriagador que atraía abejas y mariposas. El zumbido de las abejas era una melodía constante, y el canto de los pájaros llenaba el aire de alegría. Las naranjas, antes escasas y pequeñas, ahora crecían grandes y jugosas, cargando las ramas con su peso dorado, un espectáculo de abundancia. Los vecinos, que antes se burlaban, ahora pasaban por la puerta con miradas de respeto y admiración. Algunos incluso se detenían para saludar a Rosa, pidiéndole consejos sobre sus propias plantaciones, sobre cómo había logrado transformar la tierra seca en un oasis. La casa, antes amenazada, ahora era un símbolo de superación, un faro de esperanza en la comunidad, un testimonio del poder de la fe y la resiliencia. Rosa, sentada en el porche en una tarde soleada, observaba el huerto en plena producción. Lía estaba allí, jugando con un cachorro que Rosa había adoptado, corriendo entre los árboles, su risa resonando en el aire, un sonido de pura alegría e inocencia. La escena era de pura alegría y paz, un cuadro de felicidad que Rosa jamás había imaginado posible. La lección de la abuela se manifestaba en cada flor, en cada fruto. El amor de quien nos crió nunca muere. Se queda plantado esperando el momento en que más lo necesitamos. Rosa sentía la presencia de la abuela en cada rincón de aquel lugar, en cada brisa que mecía las hojas, en cada rayo de sol que calentaba la tierra. Era como si la abuela estuviera allí, sonriendo, orgullosa de su nieta. Había aprendido que la verdadera herencia no era el papel moneda, sino la protección que el amor deja plantada para nosotros. Era la sabiduría transmitida, la resiliencia forjada en la adversidad, la fe inquebrantable en el futuro. La vida en el huerto florecía, y con ella la vida de Rosa. Ya no era la joven desesperada que había leído la orden de desalojo. Era una mujer fuerte, independiente, que había encontrado su lugar en el mundo, construido sobre las raíces de un amor ancestral. Rosa miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer, salpicando el terciopelo azul de la noche. La noche prometía ser serena, y el huerto, ahora vibrante de vida, parecía susurrar secretos de un futuro prometedor. Sintió una gratitud inmensa por su abuela, por Lía,
por cada desafío que la había llevado hasta allí. La historia de su familia estaba siendo reescrita, y ella era la protagonista de un nuevo capítulo, lleno de esperanza y flores de naranjo, un legado que estaba lista para continuar construyendo. El huerto, antes un símbolo de su posible pérdida, ahora era el corazón pulsante de su vida, un testimonio de la resiliencia y el amor que la abuela había plantado, un jardín de recuerdos y de futuro. Con el paso de los años, la finca de Rosa prosperó. No solo cultivaba naranjas, sino también otras frutas y verduras, creando un pequeño paraíso de abundancia que atraía a compradores de toda la región. El agua del pozo, que ella había mandado profundizar y equipar con una bomba moderna, era abundante y pura, y el suelo, enriquecido con abono orgánico y el cuidado constante de Rosa, producía cosechas generosas. La finca se convirtió en un modelo de sostenibilidad y de amor por la tierra. Lía, la niña que había sido su compañera silenciosa en la noche del descubrimiento, creció junto a Rosa, aprendiendo los secretos de la tierra y la sabiduría de las plantas. Se convirtió en una joven brillante, con la misma curiosidad e intuición que Rosa había notado en ella cuando era niña. Las dos compartían una conexión profunda, un lazo forjado en la adversidad y en el amor por la tierra, una relación que iba más allá de los lazos de sangre, una verdadera familia de alma. Lía, con su pasión por la naturaleza, decidió estudiar agronomía, soñando con aplicar sus conocimientos para expandir el legado de Rosa y de la abuela. Rosa nunca olvidó la lección de su abuela. El medallón de plata, que usaba todos los días, era un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no estaba en lo que se acumulaba, sino en lo que se protegía. La tierra, la familia, los recuerdos, los valores, se convirtió en una figura respetada en la comunidad, una mujer que había enfrentado la adversidad y emergido más fuerte, más sabia, una inspiración para todos los que la conocían. Su historia era contada y recontada, un ejemplo de que la fe y la perseverancia pueden mover montañas, o en este caso, desenterrar tesoros. La historia de las botellas enterradas se convirtió en una leyenda local, contada y recontada en las noches de verano. Un cuento sobre el amor de una abuela y la valentía de una nieta. La gente venía de lejos para ver el huerto de Rosa, para sentir la energía de aquel lugar bendecido, para escuchar la historia de la mujer que había salvado su tierra con la ayuda de un secreto enterrado. El huerto de naranjos se convirtió en un punto de referencia, un lugar donde la esperanza florecía. En una tarde soleada, muchos años después, Rosa estaba sentada bajo el naranjo más antiguo, el mismo que había guardado el primer secreto. Sus cabellos ahora salpicados de plata, pero sus ojos aún brillando con la misma determinación. Lía, ahora una mujer joven y formada, estaba a su lado, con un libro de botánica en las manos, pero su atención estaba puesta en Rosa. El huerto estaba vibrante, lleno de vida, con el dulce aroma de las naranjas maduras y el canto de los pájaros. Un escenario de paz y prosperidad. «Tía Rosa», dijo Lía, usando el apodo cariñoso que había adoptado, ¿cree que su abuela sabía que todo esto pasaría? ¿Que su tierra se convertiría en todo esto? Rosa sonrió, sus ojos fijos en las hojas verdes del naranjo, una mirada que parecía ver más allá del presente, alcanzando el pasado y el futuro. Ella sabía que su amor era lo suficientemente fuerte para guiarnos, Lía. Ella sabía que, a veces, la solución a nuestros mayores problemas está escondida en el amor de quien ya partió. Ella plantó más que naranjos. Ella plantó esperanza. Lía asintió pensativa, absorbiendo las palabras de Rosa. «Nunca subestimes el valor de lo que parece viejo u olvidado», murmuró, repitiendo una de las frases favoritas de Rosa, una lección que había aprendido y llevado a la vida. «Exactamente», dijo Rosa, tomando la mano de Lía y apretándola con cariño. «La verdadera herencia no es solo financiera, sino también la protección que el amor deja plantada para nosotros. Es la fe que nos es transmitida, la fuerza que encontramos cuando pensamos que no tenemos nada más. Es la capacidad de ver el brillo que no viene del sol, pero que está escondido en los lugares más profundos». La historia de Rosa y las botellas de su abuela se convirtió en un faro de esperanza,
Un recordatorio de que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, siempre hay una semilla de esperanza plantada en algún lugar, esperando el momento adecuado para brotar. Que el amor de quien nos crió es una fuerza eterna, capaz de guiarnos a través de las mayores tormentas, y que la resiliencia humana es un tesoro inestimable. ¿Y tú? ¿Ya te has detenido a escuchar lo que las raíces de tu familia tienen que decir? ¿Ya has buscado el brillo que no viene del sol, pero que está escondido en el amor y la sabiduría de aquellos que vinieron antes que tú? La vida es un huerto, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cultivarlo, de plantar semillas de amor y esperanza, para que las futuras generaciones puedan cosechar los frutos. La historia de Rosa es una invitación a mirar hacia adentro, hacia el pasado, hacia la tierra, y encontrar la fuerza que reside en cada uno de nosotros. El sol comenzó a ponerse, y el huerto de Rosa se llenó de una luz mágica. Los naranjos, ahora fuertes y resilientes, parecían susurrar historias de amor y superación, recordando a todos que la verdadera riqueza está en las raíces que cultivamos y en los legados que honramos, un ciclo eterno de vida, amor y esperanza. Querida amiga, querido amigo, si has llegado hasta aquí, es porque la historia de Rosa tocó algo real dentro de ti. Quizás conozcas la sensación de tener el suelo bajo tus pies amenazado, o el peso de cargar un legado que parece demasiado grande. Pero la historia de Rosa nos recuerda que, incluso en los momentos más sombríos, el amor y la esperanza pueden estar enterrados justo debajo de nosotros, esperando ser descubiertos. Nos muestra que la fuerza para superar los desafíos a menudo viene de donde menos esperamos, de un susurro del pasado, de una mirada inocente, de una fe inquebrantable. Si esta historia te emocionó, si te hizo pensar en la fuerza que existe en ti y en aquellos que te aman, entonces este es el momento de conectarte aún más con nosotros. ¿De qué país nos escuchas? Comparte en los comentarios. Queremos saber dónde está llegando nuestra voz y cómo estas historias resuenan en diferentes corazones. Tu participación es muy importante para nosotros. Y si aún no te has suscrito, por favor hazlo ahora. Al suscribirte, no solo apoyas nuestro trabajo y nos animas a crear más contenido como este, sino que te unes a una comunidad que cree en el poder de las historias para transformar vidas. No lo dejes para después, suscríbete ahora. Con cariño. Cuentos de Viuda.